Pedro, buenas noches. Gracias. Estamos en esta transmisión continua aquí en Milenio Televisión sobre todo lo que está sucediendo afuera y adentro del Senado de la República. ¿No? ¿Qué día? Están en la sede alterna. Ha sido pues un día con mucha movilización ciudadana y también con muchas decisiones políticas en donde pues bueno, las manifestaciones, las protestas no han cesado. Un día que sin duda pasará a la historia legislativa, ¿no? Será parte de la historia legislativa, de los días más relevantes, tanto por lo que sucedió afuera del Senado y luego que ingresaron, obviamente, tanto como lo que aconteció al interior, ¿no? Sí, hace unos momentos escuchamos el posicionamiento de Miguel Ángel Yunes Márquez. Finalmente regresó, apareció, habían indicado que estaba enfermo, por eso también en la sede de Reforma del Senado vimos a su padre, a Miguel Ángel Yunes Linares, acompañados entre otros de Félix Salgado Macedonio. Estaban ya cercanos a miembros de Morena y aliados y se había especulado si él sería el quien diera el voto a Morena y aliados que les hacía falta para poder aprobar la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, y lo confirmó hace unos momentos. Que desde ayer se había él suspendido la comunicación con su grupo parlamentario y pues todos estaban viendo qué iba a hacer Yunes Márquez, también qué iba a hacer el senador Barreda de Movimiento Ciudadano, pero bueno, al final pues los dos terminan aportando directa e indirectamente, uno a favor, posicionándose, el otro con la ausencia, también favoreciendo que sea menor el número de senadores que se necesitaban para la mayoría calificada. Y después de esa petición de licencia, porque alegaron estaba hospitalizado, regresa y se posiciona a favor. Pero acá algo relevante es que ellos mencionaron los Yunes que van a seguir en el PAN. Así es, él le dijo que ha sido panista. Vamos a ver qué deciden en el propio partido político. Por lo pronto, las descalificaciones públicas han sido claras también en relación a este posicionamiento que acabamos de escuchar. Y seguiremos pendientes. Muchísimas gracias, Pedro Gamboa. Vamos a continuar con esta transmisión especial. Gracias al público de Milenio Televisión. Adelante. Y continuamos con estas imágenes en vivo de manifestantes que intentan entrar ahora a la sede alterna en el centro de la Ciudad de México, en la casona de Xicoténcatl, a donde se trasladaron los senadores y las senadoras de Morena y sus aliados y también de la oposición para poder tener esta sesión que no pudieron realizar en la sede que está en Paseo de la Reforma. Ahí entraron los manifestantes al pleno, a la sede, y por eso Fernández Noroña indicó que se irían a la casona de Xicoténcatl, en donde se encuentran en estos momentos ya sesionando senadores y senadoras, y en donde también han llegado los manifestantes que hace unos momentos intentaron llegar. Tenemos imágenes en vivo. Aarón Tagle, ¿qué está sucediendo? Algunos minutos, que por lo que no pudiste primeramente, llegaron algún elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar las barricadas que se empezaron a conformar esta tarde. A lo largo de los ingresos, como son Francisco y Madero, 5 de Mayo y la calle de Donceles, donde nos encontramos en este momento, se ha reforzado toda esta seguridad. Hay camiones costeros a espaldas de los policías quienes les están dando de frente a los diferentes grupos de manifestantes. Sentimientos encontrados, hay debate también entre ciudadanos que se han dado cita aquí en este lugar, sin que estos debates hayan pasado a una nivel mayor de agresividad. En el punto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pendiente de cómo está desarrollando incluso toda esta situación, estuvo por aquí el jefe máximo, el encargado de la Secretaría y de la Seguridad aquí en la ciudad, estuvo supervisando, por supuesto, los ingresos a todo este lugar. Ha cesado también el arribo de los diferentes representantes del Senado, tanto de las diferentes bancadas, quienes estuvieron ingresando, sobre todo sobre esta calle de Donceles. Hasta el momento, únicamente se mantienen expectantes el número importante de policías que tenemos aquí en el lugar, ante también un número de manifestantes en este punto de aproximadamente 100, quienes han cesado un poco también los gritos a favor y algunos en contra. Los ciudadanos que van pasando, algunos obviamente muestran molestia hacia
lo que aquí en este lugar está sucediendo, y hay algún intercambio también de opiniones, los cuales han pasado de algunos incidentes verbales y posteriormente la gente reanuda su camino. Está cerrado el eje central, Elisa, en sus dos direcciones. Esto es también para que en el transporte público, el trolebús y también el metrobús que circula en estos lugares, pues está prácticamente dividido. Las personas tienen que sortear el punto para poder pues desplazarse ya sea hacia el norte, hacia el eje norte, o bien hacia la zona de Reforma y en sentido opuesto hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Alternativa, los manejamos rápidamente, como podría ser pues hacia el distante de la avenida de los Insurgentes, sería gran utilidad hacia los dos puntos que estamos comentando. Hubo pues algunas personas que fueron dispersadas por medio de gas lacrimógeno que fue rociado y vertido por parte de la autoridad en este momento. Sin duda, hasta este instante se han aminorado los ánimos y se prevé que pues todavía sigan arribando algún número importante de manifestantes hasta este lugar. Se manejan en promedio aproximadamente, Lisa, en este punto más de 1,000 manifestantes, los cuales pues nos retienen, estarán llegando en los próximos minutos, todavía hasta este lugar algunos más para pues manifestarse. Así las cosas en este momento, aunque pues ha habido pues algún debate público entre las personas, los mismos no han pasado a mayores y se está pues en este momento pues obviamente pues imperando la seguridad por parte de la policía, quienes están pues muy atentos a lo que sigue en este lugar que esté desarrollando en los próximos minutos, y lo cual nosotros por supuesto le estaremos informando al televiditorio. Este instante que todo tranquilo aquí en este punto, bajó la temperatura, pero eso no disipa los ánimos de manifestarse aquí en este lugar. Así que pues, estamos pendientes en este punto y pues, a reserva de todo lo que vayan a estar desarrollando, nosotros lo estaremos informando. Sí, muchísimas gracias, Aarón Tagle. Vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo. Estamos escuchando las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial Federal, a los que también se unieron estudiantes de distintas universidades en contra de esta reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador. Y Roberto López, buenas noches. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un día muy intenso, un día importante para consignar. Estamos viendo estas protestas afuera ahora de la casona de Xicoténcatl, en donde están sesionando los legisladores y legisladoras para aprobar esta reforma y en donde también los manifestantes se han trasladado después de que tomaron la sede de Reforma. Un día muy intenso, Elisa, un día que pues 1 hora duró apenas la calma de lo que fue la reanudación de la sesión de este día del Senado, 1 hora en la que pues parecía que las aguas volvían a su cauce, que se retomaba la discusión y casi coincide el posicionamiento de Miguel Ángel Yunes Márquez, que pues ha sido el ave de la tempestad de las últimas 24 horas, ha sido el personaje del que se hablaba como el senador bisagra que iba a definir e iba a arrancarle el voto a la oposición para permitir que el partido Morena y sus aliados en el Congreso pues consiguieran la aprobación de la reforma judicial. Más o menos en el mismo momento en que Miguel Ángel Yunes Márquez hace su posicionamiento, comienzan los jaloneos, los empujones por parte de la gente que se fue acumulando. No es tanta gente como la que estaba afuera y que irrumpió en la sede oficial del Senado, pero de todos modos ahí están inquietando a los cordones, ahí tenemos las imágenes, están inquietando a los cordones de la policía, ¿no? Hemos visto por ahí gases, no sé de qué tipo sean, los que han estado ahí saliendo del lado de la policía. No hemos visto macanas, no hemos visto golpes, excepto empujones de ahí de la primera fila de los manifestantes empujando a los policías. Pero pues no trae la fuerza que traía el enfrentamiento de la tarde allá en Reforma e Insurgentes, pero como sea, sí está trasladando el foco del momento, de la noche, del interior de Xicoténcatl a las calles otra vez. Sí, lograron entrar a la sede oficial en Paseo de la Reforma. Escuchamos las manifestaciones también de estos jóvenes, de trabajadores, dentro ya de cuando estaba ya lista también la sesión e iban a comenzar. En fin, ahora se trasladan a esta sede, ahí intentan ingresar, pero desde que anunció Gerardo Fernández Noroña este cambio de sede,
ya estaban las vallas, ya estaba la seguridad lista en la casona de Xicoténcatl, y en ese sentido se trasladan los manifestantes y se encuentran con esto. Uno de nuestros compañeros, a la hora de hacer el reporte en vivo de lo que estaba pasando, justo después de lo que nos comentabas del posicionamiento de Yunes Márquez, se dio este enfrentamiento, se caldearon los ánimos y indica que hubo gas pimienta que fue arrojado a los manifestantes en estos momentos. Y Juan Ignacio Zavala ha estado desde Campeche denunciando un tema delicado, Roberto, porque si bien Yunes Márquez acaba de anunciar que dará su voto a la iniciativa, a la propuesta del presidente López Obrador para que se concrete esta reforma al Poder Judicial, por otro lado, sabíamos que las ausencias también eran importantes para que lograran la mayoría calificada Morena y sus aliados, y hablan de una retención ilegal de uno de sus senadores de Movimiento Ciudadano, y en estos momentos está en la línea telefónica Marco Cortés, el presidente del PAN. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Elisa. En un día triste para México, por lo que ha estado ocurriendo en todos sus momentos, en todas sus etapas, se ha burlado la voluntad popular. Morena se jacta de decir que el pueblo les dio la mayoría, pues sí, pero no la mayoría calificada, esa la están adquiriendo, presionando a los legisladores, reteniéndoles, aventándoles las fiscalías a ellos, a sus familias y doblegándolos. Oye, es muy triste porque ya son 4, sí, 2 del PRD al inicio, sí, 1 de Acción Nacional, otro del Partido de Movimiento Ciudadano, total, que están queriendo tener a la mala una mayoría calificada que no lograron a la buena. Oye, Marco, ¿y tienen las pruebas, los testimonios de esta presión que nos estás comentando? ¿Habrían sufrido los senadores y senadoras de oposición para sumarse al voto de Morena y los aliados? Mira, la mayor prueba es el compromiso público de uno de nuestros senadores, de su propia voz, diciendo que estaría presente y que votaría en contra de esta regresiva y destructiva reforma al Poder Judicial, y hoy, viéndolo argumentar y decir que votará a favor. La otra clara y evidente es la de los senadores del PRD, que previo decían que defenderían el equilibrio, la democracia, y hoy los vemos sometidos al régimen. Y el otro, pues es el senador del partido de MC, que ellos dicen que no está retenido, pero los de este partido dicen que sí lo está. Total, estamos hoy sesionando con un Senado incompleto, con un legislador desaparecido y con senadores sometidos. Esa es la triste realidad de lo que hoy está ocurriendo en el país, y que este régimen está buscando, a través de una legislación, una modificación a nuestra Constitución, buscan someter al Poder Judicial. No se había visto algo así nunca, y hoy te digo con tristeza que se han puesto de acuerdo 2 poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en someter al Poder Judicial. Esto rompe el orden constitucional, esto rompe la separación de poderes y esto rompe el equilibrio y contrapeso. Marco Cortés, buenas noches, te saluda Roberto López. Más allá de las lamentaciones que me parecen tardías, la política es la política, Marco, y dices que esto no lo habíamos visto nunca. Yo llevo como 30 años en la carrera y lo he visto cada sexenio. Así que, más allá de las lamentaciones, ¿qué procede, Marco? No, yo le pediría a la oposición, que creo que es lo que he leído en las redes y que es lo que está esperando mucha parte de la sociedad, es qué procede, qué van a hacer, qué se puede hacer ante esto que ustedes están pues denunciando como un arrebato, pero qué se puede hacer más allá de estar lamentándose. Pues primero hay que decir que escuchar a la gente. No habíamos visto que se irrumpiera el Senado de la República, como hoy ocurrió. Eso no lo habíamos visto, seguramente tampoco en tu carrera como periodista, que llegaran y entraran a la fuerza
juristas, abogados, universitarios, trabajadores del Poder Judicial, eso no lo habíamos visto, quejándose de que no fueron escuchados, de que no están siendo tomados en cuenta y pidiendo una reforma integral, que es tal cual lo que nosotros estamos solicitando, una reforma integral a todo el sistema de procuración de justicia. De hecho, el llamado es a la presidenta electa a que dé espacio, a que dé tiempo, a que dé oportunidad a poder dialogar, construir. Una reforma de este tamaño requiere un amplio consenso social y de las fuerzas políticas, porque estamos viviendo una grave regresión a los tiempos en donde solo el partido o el régimen en el gobierno es quien hacía las reformas constitucionales. Esto es algo que nos lleva realmente a una regresión democrática del país. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues resistiendo. Lo que estamos haciendo es no doblarnos, no vendernos, no someternos a un régimen corrupto y corruptor. Marco Cortés, vamos a seguir en contacto, si nos lo permites. Vamos Siempre encantado y a sus órdenes. A continuar dando esta cobertura. Te agradezco el haber estado con nosotros en estos momentos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias. Y en la línea telefónica se encuentra el senador Manuel Añorbe. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Elisa, a tus órdenes como siempre. Bueno, Atento. estamos viendo lo que está sucediendo afuera de la casona de Xicoténcatl, pero también escuchamos lo que sucedió hace unos momentos adentro, en donde Morena y sus aliados ya tienen la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial Federal. Bueno, y en este caso, por cierto, no vino del PRI, ¿no? Ahí están los dos perredistas que se trasladaron al grupo de Morena, el panista Yunes Márquez, a quien acabamos de escuchar, defendiendo la reforma al Poder Judicial, y preocupante, un legislador que indica Movimiento Ciudadano fue retenido de manera ilegal. ¿Qué está sucediendo en estos momentos ahí adentro? ¿Qué es lo que se discuten en las distintas bancadas y en la oposición? Claro que sí, Elisa, déjame comentarte que tu pregunta es muy puntual y además muy oportuna. Las semanas anteriores a esta discusión había en el Círculo Rojo y en la opinión pública, en algunos sectores, esa sospecha, como dice el clásico, el sospechosismo, de que el PRI iba a venderse, que el PRI iba a dar los votos a la mayoría y sus aliados. Y fíjate lo que son las circunstancias. El PRI, desde hace un mes o más, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, y yo soy el coordinador del grupo parlamentario, ¿sí? Siempre dijimos, Elisa, que no íbamos a ir con esta reforma regresiva, impositiva, una reforma que va a poner al Poder Judicial de rodillas, que va a terminar con la carrera judicial, y lo más importante, van a meter a los amigos de la 4T con esta reforma, y obviamente van a terminar con la impartición de justicia de manera muy puntual, obviamente democrática y confiable. Con eso van a terminar. El PRI está firme. Aquí, en Jico, estamos los 15 senadores y senadoras de la República. Listos y con... tenemos esquiroles. Aquí no tenemos nadie que esté vendiendo su voto. Al contrario, vamos a votar en contra de esta reforma tóxica, y vamos a votar por México. Y mira, qué lamentable lo que pasó allá en el Senado de la República. Una cosa es el discurso de la 4T, de que el diálogo, hay que escuchar a los jóvenes, y en este caso no solamente hay que darles becas, yo no estoy en contra de que se les den becas, pero escuchar a los jóvenes universitarios en este movimiento que hemos vivido era fundamental. No lo hicieron con los trabajadores, se metieron al Senado, tomaron la tribuna y siguen sin escucharlos. Eso es muy grave para la vida democrática de México, y más grave que dos poderes se pongan de acuerdo, el legislativo, donde ellos tienen mayoría, Morena y sus aliados, y el ejecutivo, para someter al Poder Judicial. Eso es una regresión constitucional, y regresamos al anterior, o a los años 1890, 1910, de la época del porfiriato,
donde prácticamente dominaba una sola persona. Llegamos al maximato nuevamente y te quiero decir, Elisa, que nosotros en el PRI estamos firmes. Fíjate lo que es las circunstancias. Nos habían recriminado, nos habían dicho que, te lo vuelvo a repetir con toda la intención, que íbamos a vender a nuestro partido, y hoy nos sentimos orgullosos de votar en contra por México y todos juntos y todos unidos, Manuel, aquí en Xicoténcatl. Manuel, buenas noches, te saluda Roberto López. Recupero la primera pregunta de Elisa. ¿Qué está pasando ahorita allá en Xicoténcatl? Ahorita llevamos varios minutos con las imágenes de afuera, pero ¿qué está pasando adentro? ¿Hacia dónde va la discusión ahorita? ¿O qué es lo que va a pasar? Sí, en este momento terminó los votos en lo particular. Ya se está entrando en los posicionamientos, hay 3 posicionamientos, y en unos momentos más sube Carolina Villano a dar el posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del PRI, donde estos argumentos que te di y otros más los va a hacer valer, sí. Y obviamente va a hacer valer que el PRI es el único grupo parlamentario donde no tuvimos esquiroles, y donde estamos dando un debate digno, y obviamente vamos a votar en contra. Manolo, ahora te reitero o te repito otro clásico. Haya sido como haya sido, van a sacar la reforma. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué procede legalmente si procede algo? Bueno, por supuesto que vamos a ver todos los errores que se hayan cometido en el procedimiento, lo vamos a analizar con mucha calma, mucha puntualidad, pero recuerda que hay un marco de referencia donde hay 4 amparos, algunos con un amparo definitivo, suspensiones definitivos y otros provisionales. Se ha violado todo el procedimiento. Los jueces de distrito señalaron en amparos definitivos que no teníamos la posibilidad de dialogar, no teníamos la posibilidad de discutir, más que dialogar, corrijo, y que estamos contraviniendo el juicio de amparo. Puede haber desacato, hay un problema jurídico enorme, pero sí te digo que vamos a recurrir a la ley en su momento, terminando pues este debate que todavía pinta para muy largo. Pero te lo vuelvo a repetir, Roberto, ajá, el PRI firme, el PRI vota en contra, el PRI vota por México, vota por la división de poderes, y el PRI, bajo cualquier circunstancia, no nos van a doblar y no nos van a poner de rodillas. Manuel Añorbe, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Mantengámonos en contacto. Será una larga noche en donde, imagino, pues aprobarán ya hoy o mañana en la madrugada esta reforma al Poder Judicial Federal con la mayoría calificada que pues tendría ya Morena y aliados. Sigamos en contacto, Manuel. Sí, me lo permites. Muchas gracias. Aquí estoy atento. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y estamos viendo estas imágenes de los jóvenes afuera de la casona de Xicoténcatl. Hace unos momentos, mientras platicábamos con Manuel Añorbe, escuchábamos y veíamos cómo estaban cantando el himno nacional. Veamos lo que están haciendo, lo que comentan y lo que consignan en este instante. ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Esta es su gobierno es poder! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Esta es su gobierno es Bueno, y Juan Ignacio Zavala, muy buenas noches. ¿Te encuentras todavía en Campeche? ¿En dónde estás exactamente, Juan Ignacio? Porque estabas informando sobre la retención ilegal de Daniel Barreda, de uno de los senadores de Movimiento Ciudadano, y había mucha confusión de si estaba o no esa casa, rodeada también por elementos de la Guardia Nacional. Juan Ignacio, buenas noches. Elisa, qué gusto saludarte. Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Así es, todavía me encuentro en Campeche capital. Hace unos momentos estuve en la sala de juicios orales del Poder Judicial del Estado de Campeche, donde pude ver al padre de Daniel Barreda, que él es quien fue detenido esta madrugada por elementos. Él comenta que de la Guardia Nacional,
por lo cual el senador Daniel Barreda pues regresó y lleva desde que llegó a las 7 de la mañana aquí, pues tratando de averiguar de qué se le acusa a su padre, porque seguimos sin contar con una orden de aprehensión, sin un elemento que dé cuenta de por qué está ahí. Está en un edificio de gobierno retenido, y bueno, también está, que no menos grave, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el estado de Campeche, Paul Arce. Los dos, tanto el papá del senador como el diputado, pues han sido detenidos. ¿En qué calidad? Pues no sabemos. Estamos pues promoviendo amparos para saber de qué se les acusa formalmente, porque sea de lo que sea, Elisa, que hoy se haya llevado a cabo la detención prácticamente cualquiera que fuera el delito en la madrugada del día que se vota una de las reformas más trascendentes de la historia moderna del país, pues creo que hace cualquier detención muy sospechosa. Sí. Oye, Juan Ignacio, entonces, a ver, nada más para ir resumiendo, por toda la información que surgió en la mañana, incluso veíamos en llamada telefónica a los morenistas, a los coordinadores, también diciendo que no había tal retención ilegal. Entonces nos confirmas que fue detenido el padre del senador Daniel Barreda. Él sigue en estos momentos ahí retenido, no se sabe por qué, sin orden de aprehensión, y también el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Arce, junto con él, detenido en estos momentos en un lugar identificado, no identificado, nada más sabemos que es del gobierno. Es correcto como lo narras, Elisa, con la precisión de que el padre de Daniel fue detenido alrededor de las 4 de la mañana y Paul Arce después de dejar a sus hijos en la escuela a las 7 de la mañana, y están detenidos en la sala de juicios orales donde se llevan a cabo las audiencias penales en el estado de Campeche. Es del Poder Judicial, pero bueno, sí. Del Poder Judicial local, pero bueno, ahí están en calidad de detenidos, pero otra vez sin que pueda obrar una defensa. No hemos podido promover pues ni siquiera una suspensión porque todavía desconocemos el motivo de la detención, el motivo jurídico, porque el motivo político es más que claro. Sí. Juan, buenas noches, te saluda Roberto López. Oye, Juan, para efectos prácticos de lo que ha sido la discusión y la votación aquí en el Senado, el escaño o la posición del senador Barreda, ¿cómo queda? ¿Es como ausencia? Bueno, es que ahí les va el punto más importante de esto. Daniel Barreda hoy no puede pedir licencia porque Daniel Barreda es el suplente de Eliseo Fernández, que se ha librado por parte del gobierno del estado de Campeche desde hace 3 años varias órdenes de aprehensión en contra de Eliseo Fernández por el delito de haber quedado a 1,000 votos de ganarle la gubernatura a la actual gobernadora. Nosotros sostenemos que ganamos esa elección, pero los tribunales le dieron la razón a Laida Sansores. 6 días antes de que fuera la elección federal, la Sala Superior toma la decisión de que por tener una orden de aprehensión Eliseo Fernández no puede ser elegido. Sin embargo, el nombre de Eliseo Fernández está en la boleta. Al no ser elegible, quien queda de propietario es Daniel Barreda. Por lo tanto, si pidiera licencia, se entendería como renuncia y no habría senador 128. Sí, ahora, siendo que la votación era tan importante, pero tan importante, en los últimos días se han encargado de decirnos de los dos lados, de los dos bandos, que es una votación histórica, que se juega el destino del país, de las instituciones. No podía posponer ir a ver qué le pasa a su papá. Entiendo la relación, pero pues si lo podría resolver de otra forma, ¿no tendría que estar aquí? Sí, bueno, Roberto, yo creo que, digamos, esa pregunta es válida, pero creo que en un régimen verdaderamente democrático no tendríamos ni por qué hacernos una pregunta de ese tipo, que te digan dónde prefieres estar con tu padre mayor de 75 años que está privado de la libertad o ejerciendo tu derecho, tu obligación. No creo que eso es algo que en ningún régimen democrático debe caber. Estamos viendo la extorsión, las amenazas, el ofrecimiento de impunidad a la familia Yunes a cambio de que se cambien de bancada públicamente, digamos, se ha visto en todas partes, y ahora vemos que detienen a un padre de un senador de la República que había anunciado su voto en contra. Pues me parece que son más que coincidencias y que la exigencia debe estar a quien hoy ostenta el poder público. En el caso de Campeche, tanto a nivel federal como a nivel estatal lo tiene Morena. Oye, Juan, ¿y has hablado con el senador Barreda para conocer exactamente
si él recibió también amenazas directas, independientemente, por supuesto, de lo que nos estás narrando, de esta detención de su padre y del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. ¿Sabes algo más? ¿Te ha comentado algo? Bueno, él nos había comentado en los días anteriores, creo que él lo dijo públicamente, que claro que había estado recibiendo presiones, por eso dijo que él votaba en contra. Sí me comentó que bueno, que esto que se filtró en los medios de que sí al Partido Verde era falso, que él había hablado con el coordinador de los senadores de la mayoría, con el presidente del Senado, nunca sucedió, pero bueno, naturalmente lo noto muy preocupado por la situación, por la condición de su papá y por la situación que se vive en Campeche. Nada más sí quisiera hacer hincapié que no es novedosa. Yo entiendo que hoy lo importante lo fundamental es lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero esta situación en Campeche lleva ya muchos meses, años ya, de persecución política en contra de los opositores al gobierno de Laida Sansores, y ahora están ocupando un tema tan trascendente para el país como la reforma judicial para continuar con esa persecución política. Juan, entiendo entonces que tú has visto a Barreda, lo has visto físicamente, ¿estás con él? Sí, ya no estoy con él, lo vi físicamente, sí. Mañana. No, lo vi hoy hace rato que salí de la sala de juicios orales. ¿Estuviste con él en la sala de juicios orales? Sí. Él está ahí presente, pues no sé qué puede hacer si no hay, pues no sé, una persona, sí, un civil. Entonces los abogados tendrían que estar ahí, ¿no? Así es, pues él está con su padre. Otra vez ya están las imágenes que han trascendido, lo subió un medio de local, pues de que la Guardia Nacional tiene resguardada la casa de su padre, sí, preocupado por su madre, que también es una persona mayor de edad. Entonces, pues naturalmente, pues preocupado por la situación familiar que deviene, por supuesto, de una situación política. ¿Por qué de parte de ustedes no hay algún video, un pronunciamiento de parte del senador Barreda? Yo ya salí hace unos momentos, por supuesto, a decir lo que ocurrió, lo que vi en la sala de juicios orales, y a decir que es falso que no está detenido, por un lado, y dos, que es falso que el senador Barreda estaba en la Ciudad de México. Oye, Juan, y nos comentabas que está resguardada la casa del padre del senador, y adentro está su madre. No sabemos, no sé dónde está su madre, no le hice esa pregunta, pero sí sabemos, ya ha trascendido ahí en imágenes en redes sociales, que elementos de la Guardia Nacional habían resguardado la casa del padre del senador Barreda. Ajá. Entonces, bueno, resumiendo, se da esta situación en la madrugada a unas horas de que tuviera que estar aquí Daniel Barreda para la votación, la detención de su padre, la detención del coordinador de los diputados Arce. Se encuentran en la sala de juicios orales allá en Campeche. Todavía no saben cuál es su situación, sin orden de aprehensión. La casa del padre está resguardada por la Guardia Nacional y Daniel Barreda es suplente de Eliseo Fernández, quien ha sido perseguido, de acuerdo a lo que nos has indicado y lo que hemos documentado, por la gobernadora Laida Sansores en todo este tiempo. Es exactamente correcta la relatoría que haces de los hechos, Eli. Juan Zavala, muchísimas gracias por la información, por confirmar estos datos y que la ciudadanía esté informada de lo que sucedió después de los dimes y diretes, de que si estaba retenido o no estaba retenido, y por supuesto la preocupación de Movimiento Ciudadano. Vamos a estar muy al pendiente y sobre todo si se van a realizar también algún tipo de acciones por parte de Movimiento Ciudadano después de esta situación que se ha vivido y conocer qué es lo que va a suceder con el padre del senador y con el coordinador de los diputados, Arce. Muchísimas gracias, Juan Zavala. Al contrario, Lidia, muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo Rafael, compañero de Milenio, columnista, quien reveló antes que nadie lo que iba a suceder y lo que se confirmó el día de hoy, que Miguel Ángel Yunes Márquez sería el voto que daría a Morena y aliados la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial. Ricardo Rafael, buenas noches. Elisa, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar en casa, estar contigo, estar con tu auditorio esta noche. Al mismo tiempo, no me da nada de gusto haber tenido razón. Me habría encantado estar pidiendo disculpas hoy por haber entregado información que al final pues no desembocó en lo que escuchamos y vimos hace unas cuantas horas. Pero bueno, pues había un acuerdo, ese acuerdo se firmó el viernes entre Adán Augusto López, líder senatorial de Morena,
y los dos Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, pues muy puntual en las peticiones, en los temas, y pues está cumpliendo claramente cada uno de esos acuerdos. ¿Por qué se da dio licencia ¿sí? Yunes Márquez, Yunes Linares se subió a tribuna, dijo lo que tenía que decir, Yunes Márquez votará en contra, a favor justamente de la reforma judicial, y pues a cambio de eso, Elisa, todo indica, las órdenes de aprehensión tanto locales como federales serán desechadas, y muy probablemente también veremos a los Yunes moviéndose hacia el verde, y a partir de ahí moverán sus piezas políticas para que ese clan, el clan Yunes, pues participe electoralmente. Ahora pintados de verde, ya salieron del PRI, pasaron por el PAN, serán verdes, chapulines, los Yunes y traidores, hay que decirlo, después de lo que uno está observando. Oye, Ricardo, este acuerdo de Adán Augusto López con los Yunes incluye así, textuales, un acuerdo en donde indican se irán estas órdenes de aprehensión, es decir, están negociando la justicia del país a cambio del voto por una supuesta mejora que tendríamos en la justicia con esta reforma. Sí, Elisa, la fuente que yo tengo es alguien que estuvo presente en la reunión del viernes. Y en esa reunión de viernes se acordó, hay 6 órdenes de aprehensión en contra del clan Yunes. Una contra Fernando Yunes, es ex alcalde del puerto de Veracruz, otras 2 contra Miguel Ángel Yunes Linares, una más contra la esposa de Miguel Ángel Yunes Linares y por lo tanto madre de Yunes Márquez, otra más contra Márquez, y pues estas suman 6 órdenes. Habían acordado que 3 dejarían de existir, se anularían, ¿no? Y esto quiere decir que pues, ordenaron al fiscal general de Veracruz que las eliminara antes del día de hoy, y que las otras 3 serán eliminadas una vez que hayan votado a favor de la reforma. Ese fue el acuerdo. Y a esto se suma, digamos, ese es el garrote, ahora viene la zanahoria, que les permitirían conservar al clan Yunes los bastiones de Boca del Río y el puerto de Veracruz, ya no a través del PAN, sino a través del verde, ¿no? Recordemos que la esposa de Yunes es actualmente la alcaldesa, ¿no? Del puerto. Sí. Entonces, lo que pasaría con ella es que se convierte inmediatamente pues en una expulsada del PAN y será el verde quien la acoja. Así que eso en su conjunto es el arreglo. Así es que, Elisa, esta discusión de que se odian con Marco Cortés y que hasta Marco Cortés asumió como propio el pleito es simplemente un distractor. Esto fue lo que se pactó el viernes, esto fue lo que tuve yo como información y lamentablemente cada una de las palabras de mi fuente se confirma. Ricardo, buenas noches, te saluda Roberto López. ¿Qué sentido tuvo la faramalla de que pidiera licencia Yunes Márquez, subiera a su papá y después regresara sin ningún rastro de ese grave malestar en la columna que decía el papá? Pues mira, lo primero que te diría es que los traicionó la realidad, ¿no? O sea, nos dijeron que estaba muy malito de la espalda. Y luego resulta que por la tarde ya se había curado. ¿Quién se le dio? Doloneurobión o quién sabe qué inyección le pusieron a la espalda para curarse. A ver, yo que mostró que era mentira. La verdad es que yo tengo la impresión de que no iba él a votar porque él no quería votar. O sea, en realidad él se sentía muy incómodo con todo esto. Traía la presión de la esposa, en fin. Entonces la idea era darle el cargo al padre, que el padre votara, ¿no? Y luego él regresara después del voto. Pero se ve que la disputa con Marco Cortés, ¿no? Y las sobre todo, pues la acusación en su contra de traidor lo hicieron cambiar de opinión y entonces Yunes Márquez decidió tomar la tribuna y dar el discurso que observamos, ¿no? Yo tengo la impresión que ahí sí hubo un cambio en el último momento, porque la idea de él era no volverse a aparecer, supuestamente estaba muy malito de la columna. Nadie se alivia tan rápido de la columna, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, pues en fin, estamos viendo al gran traidor. Y hay que decirlo, gran traidor, porque él llamó al voto en contra del plan C. Sí. Entonces, ¿cómo puedes engañar a cierto electorado? Ya, olvídate que engañes políticamente a unos y a otros, que no le tomen la llamada a Marco Cortés, que te pelees con tu partido. Pero a ver, le prometes a tu electorado que vas contra el plan C, con esa promesa ganas la elección y luego te adhieres al plan C,
Pues es un traidor, ¿no? Como diría Dante, y esos se van al último círculo del infierno. No querrá nadie más tener que ver con los Yunes. Oye, Ricardo... ¿Qué electorada va a volver a concederles un solo voto después de lo que se observó? Sí, y además de lo que estás comentando puntual, pues este tema muy grave también, en donde Adán Augusto López operó para que se utilice a la Fiscalía del Estado como una arma política y de presión para poder obtener los votos para llevar a cabo la reforma que toca a los jueces y juezas del país. Ahora, tú dirías, Elisa, bueno, es que esto solamente ocurrió ahí en Veracruz, ¿no? Pero pues acabas de entrevistar a Juan Zavala. Sí. Es exactamente el mismo operativo en Campeche, lo que pasa es que todavía no ha dado los mismos resultados. A ver, la noche anterior a la votación, vas y detienes al padre del senador. ¿Con qué razón? No hay ni siquiera argumento, no se conoce ni siquiera el motivo de la orden de aprehensión contra el padre. Se le priva de la libertad, se le mete a la cárcel, apenas ahora van a entrar a audiencia, y luego, para que no quepa duda de que hay una persecución judicial contra estas personas, tienes la orden de aprehensión contra el líder de la mayoría de MC en el Congreso local, que hay que decir, es el partido más importante de la oposición en Campeche, ¿no? Ya tienes antes al senador propietario, también vive en el extranjero, jugado, porque hay persecución contra él. Sí. Yo nada más te pregunto, Elisa, si así están hoy instrumentalizando, armando a las fiscalías, imagínate cómo van a utilizar las sentencias judiciales una vez que, además de los fiscales, controlen a los jueces. Pues ya tendrán... Estamos viendo, hay que decirlo, en tiempo real, lo que se nos viene. Pues no ya hay tendrán, esto es así y esto es lo que se va a aprobar. Sí, tendrán que ir, Ricardo, a sus fiscalías autónomas y a sus jueces autónomos. Así es que pues a sus estamos en fiscalías de consigna y a sus jueces de consigna. Se llama, Elisa, el mercado de la impunidad. Y hoy es un monopolio. Lo tiene la mayoría oficialista. Muchísimas gracias, querido Ricardo Rafael. Y pues sí, se confirmó lo que dijiste. Como decías, tristemente, así fue. Te agradezco la información y te agradezco que estés con nosotros. Sigamos en contacto y te seguimos leyendo, querido Ricardo. Muchísimas gracias, Buenas Elisa. noches. Un abrazo muy fuerte. Y vamos, Roberto López, directamente a lo que está pasando al interior de la casona de Xicoténcatl, en donde la bancada panista ha tomado la tribuna. Está hablando también Gerardo Fernández Noroña en estos momentos. Escuchemos. En el escaño del senador Insunza, y quiero dejar en claro la pretensión de la minoría de, por la vía del sabotaje a la sesión, pretender descarrilar. Primero permitieron el ingreso de personas ajenas a la Cámara de Senadores. Hoy, después de que los hemos escuchado con respeto, pretenden obstruir y no lo lograrán. Aunque sea entre este estruendo, vamos a continuar con la sesión y tiene la palabra el senador Insunza del partido Morena. Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México. Le pido respeto a las senadoras de Acción Nacional que han estado provocando y buscando reventar la sesión. No es de la dignidad de un senador o una senadora que estén provocando permanentemente a esta asamblea. Respeto a la mayoría de senadores y senadoras, respeto al pueblo de México, respeto a este recinto. Tiene la palabra el senador Insunza. Moreno, pero firme en la defensa de nuestra patria. Tiene la palabra, senador Insunza. Me dirijo a las senadoras y a los senadores y al pueblo de México
en mi carácter de senador de la República. Volumen a ese micrófono. Y también en el carácter de hombre de la judicatura, como magistrado en retiro que soy. El de hoy, en efecto, es un día histórico para la patria. Esta Cámara Alta, en su carácter Libertad de palabra, libertad de ejercer nuestro derecho como mayoría y representación del pueblo, libertad del debate. La oposición no tiene palabra, se comprometió a un debate de altura, de argumentos, han mentido permanentemente en esta sesión, no está nadie privado de su libertad. El senador Barrera goza de absoluta libertad, lo ha acreditado esta presidencia y he tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a poder detener la marcha de esta sesión. Senador Insunza, adelante y suban el volumen de su micrófono, por favor. El de hoy es en efecto un día histórico para la patria. Esta Cámara Alta, como integrante del poder reformador de la Constitución, que ejerce una función soberana en nombre del pueblo de México para adicionarla y reformarla en los términos del artículo 135 de la misma, asumiendo a cabalidad y sin cortapisas el mandato de las y los mexicanos que nos dieron en las urnas el pasado día 2 de junio, sentará las bases para la transformación del Poder Judicial, consecuente con el alto ideal del prócer Morelos. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario. La propuesta de reformas que recoge el dictamen que hoy discutimos, importa mucho decirlo y repetirlo, hunde sus raíces en la tradición liberal y democrática de nuestra nación, la que se forja entre otros grandes mexicanos por el pensamiento de José María Morelos y Pavón, quien en los sentimientos de la nación coloca la piedra sobre la que se erigirá nuestra república. El principio de que la soberanía dimana esencial y fundamentalmente del pueblo. Estamos viendo estas imágenes en vivo de lo que sucede en el recinto alterno del Senado, en la casona de Xicoténcatl, en donde las senadoras de oposición, de Movimiento Ciudadano, del PAN, subieron también junto con sus coordinadores, en donde tomaron esta tribuna en la parte de atrás, y también ahora en esos momentos se sumaron en la parte de abajo los senadores y senadoras de Morena. Roberto López, veíamos ahí, estamos viendo a Dan Augusto en un costado. Vemos también estos movimientos que hay en la parte de atrás, en donde el senador Insunza está dando sus palabras, pero le había cedido la palabra Gerardo Fernández Noroña y luego interrumpió al propio senador Insunza para dar su posicionamiento, pero vemos también ya algunos jaloneos. Atrás de Gerardo Fernández Noroña hay unos jaloneos, unas senadoras empujándose, y yo reitero y regreso a lo que le dije a Marco Cortés, que se quiso esquivar el bulto. Acuérdate cuando Citlali Hernández golpeó a Gustavo Madero, lo jaloneó, eran escenas exactamente igual, nada más que los que se ponían atrás eran los de Morena y los del PAN eran los que estaban enfrente. Es exactamente lo que estamos viendo ahorita, y yo creo que esta será la tónica, a menos de que Gerardo Fernández Noroña se arte, pero esta va a ser la tónica. Como orador que suba, orador que hable, pues va a ser interpelado por uno, aclamado por otros, y va a ser pues lo que decida el presidente del Senado, si lo quiere escuchar así, o suspende o interrumpe. Esta vez interrumpió 3 veces al senador Insunza,
y pues no sé de cuándo sea en la lista de oradores, pero esta, Elisa, parece ser que va a ser la tónica de la noche. Y una sesión que pinta para largo, Roberto, porque Morena y aliados Morena, PT, Partido Verde, más el panista todavía, ¿verdad?, Miguel Ángel Yunes Márquez, van a votar. Pase lo que pase, no van a parar en esta sesión, seguramente hasta el día de mañana, pero esto es lo que está sucediendo mientras Insunza sigue terminando su discurso. Ya continúan las porras de un lado y del otro. Vemos por ahí a Alejandra Barrales, también a Amalia García está Barrales, Alejandra Barrales, Amalia García, de los rostros conocidos. Lili Telles está también. No alcancé a ver ahí. A ver, y Silvia Arellano, tú te encuentras cubriendo esta sesión. Estamos viendo las imágenes en vivo, qué es lo que ha sucedido antes y después de estas palabras y de las consignas que escuchamos. Buenas noches. Hola, Elisa, muy buenas noches. Así es, como ustedes informan, pues estaba llevando precisamente esta sesión aquí en la sede alterna de Xicoténcatl. Sin embargo, justo cuando la coordinadora del Partido Acción Nacional pues comentaba hacía su posicionamiento sobre esta reforma al Poder Judicial y señalaba que pues ella contaba con una bancada que iba a votar en contra y que el día de mañana podía verse al espejo y seguir firmes en sus convicciones de votar en contra de esta reforma al Poder Judicial, pues comenzaron a subirse precisamente primero los integrantes de su grupo parlamentario, posteriormente se subieron también los senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano, los panistas, y bueno, continúan estas discusiones. Se está pidiendo también que ya se vote, pues ya saben perfectamente pues los legisladores de oposición, pues que ellos pues no lograron esta mayoría calificada, no rompieron con esta mayoría calificada que le hacía falta a Morena para poder aprobar esta reforma judicial. Y como vemos en las imágenes, pues sí, se están haciendo pues unas consignas tanto a favor y en contra. Ya vemos también que los legisladores de Morena pues también se postraron debajo de la mesa directiva. Recordemos también, Elisa, que este salón de Xicoténcatl es muy pequeño, es como la mitad aproximadamente del que se encuentra aquí en Paseo de la Reforma, y este motivo por el cual pues también se congregan los legisladores un poco más juntos. Vemos que continúa esta discusión y bueno, se preveía, como había dicho el presidente Gerardo Fernández Noroña, pues que esta discusión se iba a llevar hasta casi 30 horas. Sin embargo, pues lo que está pidiendo la oposición pues es que se vote ya. Vote ya. Bueno, y ya sabemos cómo van a votar. Así es. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a seguir transmitiendo todo lo que suceda el día de hoy en esta importantísima sesión en donde se va a definir la reforma al Poder Judicial. Muchísimas gracias, Silvia. Seguimos pendientes, Elisa, Roberto, buenas noches. Seguimos pendientes y mientras esto sucede adentro de la casona de Xicoténcatl, vemos las manifestaciones afuera en donde también hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Roberto López, resguardando el recinto. Y ahora sí la situación está más caliente adentro que afuera. Exacto. En la sede del Senado en Reforma, pues se puso muy fuerte adentro con los manifestantes, con los estudiantes, con los trabajadores del Poder Judicial. Después se fueron a esta sede. Hubo un momento de mucha tensión afuera de Xicoténcatl, ya que se habían trasladado cuando aventaron, de acuerdo a los reportes de nuestros compañeros, gas pimienta a los manifestantes, pero después se tranquilizó. Y ahora esto es lo que sucede en la sede adentro, mientras se discute y donde están pidiendo ya voten, porque ya tienen la mayoría calificada, Morena y aliados. Escuchemos un momento lo que sucede. El gran historiador Daniel Cosío Villegas demostró en su día que esa argumentación carece de sustento histórico. El único periodo en que nuestro país ha elegido popularmente a los magistrados de la Corte fue durante la República Restaurada, 1867-1876.
Y esas elecciones, escúchese bien, dieron lugar, se llamaban magistrados entonces, hay que leer. Dieron lugar a una corte. Bueno, así es como está terminando y como va a concluir este momento histórico, esta votación, Roberto, en donde comentaba Gerardo Fernández Noroña que no es cierto que esté retenido ilegalmente el senador Barrera de Movimiento Ciudadano. Y pues bueno, aquí Juan Zavala puntualmente nos informó desde Campeche lo que está sucediendo, lo que sucedió desde las 4 de la mañana cuando el padre... Que es real, no es real. El senador no está retenido. No es el retenido ilegal, es el padre del senador. Daniel lo que está haciendo es asistiendo junto al papá. Con el coordinador de los diputados Arce, también de Movimiento Ciudadano, están retenidos o detenidos porque no tienen una detención formal o no que sepan ellos mismos. Están en la sala de juicios orales de Campeche, del Poder Judicial local. Y hay que recordar que Barrera era el suplente, de acuerdo a lo que nos dijo Juan Zavala, de Eliseo Fernández. Por eso no tenían otra opción. No había un segundo que pudiera ir a votar al Senado. Eso por un lado. Y después, pues todo lo que sucedió también. Ricardo Rafael nos confirma lo que ya había escrito para Milenio en su columna. Y Manuel Añorbe, al PRI, como en el billar, de carambola, le salió perfecto. Bueno. Le salió bien el PRI, le salió bien. Bueno, vamos a ver cómo será todo esto. Muchísimas gracias, Roberto López. Elisa, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial y nos vemos aquí mañana en este espacio de noticias. Buenas noches.